Hola, estimados alumnos y alumnas. Comenzaremos con la grabación de la clase que tendremos el día de hoy y para ello abriremos nuestra primera diapo y entonces les comentaré que en el día de hoy conocerán las áreas del sistema nervioso central que intervienen en el proceso del lenguaje o en el procesamiento y los fundamentos biológicos. Y además conoceremos las propiedades y características del lenguaje humano. Y entonces comenzamos nuestra clase de hoy con lo siguiente, haciendo un pequeño recordatorio de nuestra clase pasada y sintetizando en una definición más robusta, vamos a recordar un poco que el lenguaje entonces es un sistema de comunicación simbólico que se manifiesta, disculpen, a través de las lenguas, que son sistemas estructurados de signos que expresan ideas en los que la palabra, a través ya sea del lenguaje oral o escrito, lo representa. Introduciéndonos un poco en el tema de hoy, lo primero que debemos saber a nivel anatómico, fisiológico y biológico es cómo se realiza la expresión del lenguaje a través de la palabra y la escritura eh, en relación a nuestros órganos, ¿no es cierto?, que son efectores musculares tanto de las extremidades superiores y del sistema bucofonatorio. Entonces, esto es algo que tenemos que aprender muy bien, que es parte de nuestra base como profesionales del área de la fonoaudiología. Y el dibujo que tienen acá representa entonces las diferentes cavidades que intervienen a nivel fisiológico en la producción del lenguaje. Esta imagen que tenemos acá la vamos a dividir como en tres partes, que sería la que está acá, que es la cavidad infraglótica, donde nos vamos a encontrar que la componen, por ejemplo, los pulmones, que tienen que ver con todo el sistema respiratorio. Posteriormente, subimos acá y nos vamos a encontrar con la cavidad glótica, que está compuesta de la laringe, las cuerdas vocales, y son entonces las que tienen que ver con la producción del sonido, ¿no es cierto?, a través de las cuerdas vocales. Y si subimos acá, nos vamos a encontrar con la otra parte de la cavidad, que se llama cavidad supraglótica, donde nos vamos a encontrar que están compuestos por la lengua, los labios, los dientes, los alvéolos, los paladares, blando y duro, que en definitiva tienen que ver con la producción oral y del sonido del lenguaje. Por lo tanto, cuando nosotros emitimos un sonido, nos vamos a encontrar que hay sonidos o fonemas que tienen que son más nasalizados, por ejemplo, como el fonema M. En general, todos los puntos de articulación de los fonemas están en esta cavidad y es necesario e importante para nosotros saber cada uno de sus componentes, porque además, chicos y chicas, cuando nosotros tenemos que hacer nuestras terapias de rehabilitación, tenemos que saber el funcionamiento normal de cada uno de estos componentes y si hay algo que esté, que el niño o el adulto esté haciendo su función de manera inadecuada, por ejemplo, que la lengua no llegue al punto de articulación necesario para producir el sonido, somos nosotros los encargados de rehabilitar estas funciones. Yo acá les compartí en el aula virtual un pequeño video donde está
representado todo el proceso de fonación de los sonidos, que es muy interesante para que ustedes lo puedan ver. Bueno, de la parte fisiológica de la producción del lenguaje, de los sonidos, ¿no es cierto?, orales, nos vamos a pasar a las bases neuronales del lenguaje, nunca olvidando y teniendo siempre presente que el lenguaje es una función cerebral superior y que por lo tanto pertenece y funciona como un sistema que para funcionar depende de un trabajo integrado de todo un grupo de zonas corticales y subcorticales, cada una de las cuales aporta su propia contribución al resultado final de nuestro lenguaje. No olvidar, además, que cualquier lesión que se produzca en cualquiera de sus componentes va a provocar una alteración en todo el sistema neuronal relacionado con el lenguaje. Haciendo un poco de historia y retomando la clase anterior, donde veíamos que a partir de más o menos mitad, finales del siglo XIX, el lenguaje se pasaba a constituir una ciencia, hay muchos investigadores, cientistas, ¿no es cierto?, tanto lingüistas como relacionados con el área fisiológica y biológica, que nos ayudaron para que nosotros pudiéramos, hasta el día de hoy, poder conocer a fondo todo el proceso, en este caso, neuronal y que se produce para el funcionamiento correcto del lenguaje. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de el investigador Brodmann, que para explicar la función de la corteza cerebral dividió nuestro cerebro en más de 40 áreas que resultó como un mapeo, ¿no es cierto?, de acuerdo con las diferencias estructurales que él encontró. Para ello utilizó métodos de estimulación eléctrica que iniciaron e impulsaron los conceptos científicos de la localización anátomo-clínica en el sistema nervioso central. Por lo tanto, nosotros acá, por ejemplo, tenemos presentado en este mapeo todas las áreas concernientes al proceso lingüístico. En 1863, Paul Broca publicó 25 casos de pacientes que presentaron alteraciones en el habla y que además presentaron lesiones en el hemisferio izquierdo. En casi todos estos pacientes resultaba dañada la tercera circunvalación frontal izquierda. Esto llevó a Broca a realizar su famosa afirmación de que hablamos con el hemisferio izquierdo a partir de este estudio. Broca entonces concluyó que la articulación del lenguaje podría sustentarse en la circunvalación frontal y por eso a partir de esta fecha, esta zona del cerebro ha recibido el nombre del área de Broca. Área que nosotros vamos a conocer muy a fondo a medida que vayamos avanzando en nuestros ramos y en nuestros semestres, porque está relacionada directamente con una de las patologías que nosotros vemos los fonoaudiólogos, que son las afasias, que son provocadas debido a un accidente cerebrovascular, ¿no es cierto? Y si el área está afectada, por ejemplo, el área de Broca, esa afasia recibe el nombre de afasia de Broca. Así también, en el año 1874, el neurólogo y psiquiatra alemán Karl Wernicke, o Wernicke, como lo pueden escuchar también en videos y información que puedan buscar en internet, propuso la existencia de un vínculo entre la región cerebral, a la que posteriormente se le dio su nombre, igual que a la de Broca, y la producción e imitación del lenguaje oral. Su hipótesis se basó en análisis de lesiones que se presentaban en el giro singular temporal superior y los signos asociados a estas lesiones. A partir de este hito, en el ámbito de la neuroanatomía, se empezó a consolidar la locación, ¿no es cierto?, a consolidar la visión locacionista,
que atribuye el lenguaje receptivo comprensivo al área de Wernicke. Y desde este punto de vista, la región es considerada el centro para la comprensión del lenguaje, el centro cerebral para la comprensión del lenguaje. ¿Ok? Entonces, también nos vamos a encontrar cuando avancemos en nuestros estudios que existe una lesión, también producto cerebrovascular, que se le dio, debido a esta localización, el nombre de afasia de Wernicke o de Wernicke. Bueno, en la actualidad, el desarrollo de la imagenología cerebral que se ha hecho durante los últimos años ha permitido que nosotros podamos conocer mucho más sobre las bases neurológicas del lenguaje y su funcionamiento. Y entre ellos podemos destacar, por ejemplo, exámenes de tipo estructurales, como las tomografías axiales computarizadas de cerebro, que se conocen como TAC, resonancias magnéticas del cerebro, y además exámenes de tipo funcionales, como por ejemplo la tomografía computarizada por emisión de fotones, que nos van a ayudar y nos han ayudado, ¿no es cierto?, a poder distinguir qué tipo de lesiones podrían tener nuestros pacientes. Importante y nunca olvidar algunas cosas principales a nivel de estructura biológica también que se dan en nosotros y que es imprescindible que ustedes como futuros fonoaudiólogos los conozcan. Entonces, lo primero que podemos decir es que los componentes principales del lenguaje se encuentran en el hemisferio dominante, que generalmente es el hemisferio izquierdo y que se encuentra en la zona perisilviana. La dominancia para el lenguaje está relacionada también con la lateralidad, y esto dice que el 95% de las personas que somos diestras tenemos el lenguaje localizado en el hemisferio izquierdo, y que solo un 5% de los diestros en el lado derecho. Por otro lado, también dice que las personas que son zurdas tienen representado el 70% del lenguaje en el hemisferio izquierdo, un 15% en el derecho, y hay un 15% también que lo tiene representado de manera bilateral. Otra de las condicionantes que influyen en la representación cerebral del lenguaje es el sexo, donde las mujeres tenemos mayor tendencia a tener representado el lenguaje de manera bilateral, es decir, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo del cerebro, y los hombres lo tienen más lateralizado hacia el lado izquierdo. Otra función importante de destacar es que la función visoespacial está presentada en ambos hemisferios, en los hombres y en las mujeres, y está más lateralizado hacia el lado derecho. Otra variable importante que influye dentro de la proporcionalidad del lenguaje a nivel cerebral es la escolaridad, que dice que las personas que tienen mayor escolaridad tienen representado el lenguaje o están más lateralizados hacia el lado izquierdo, y las personas que tienen menos escolaridad o que son analfabetos tienden a tener una representación bilateral del lenguaje a nivel cerebral. Y otro factor muy importante es la edad de cada uno de nosotros, que es otro aspecto que influye en la organización del lenguaje en el cerebro, y que nos va también a reflejar que entre más joven o más pequeño sean nuestros pacientes, tienen mayor probabilidad de recuperar una lesión que presenten a nivel cerebral, y entre más avanzada edad va a ser más difícil, no recuperable, pero es más difícil poder rehabilitar y reacondicionar las funciones cerebrales de una persona mayor. Hablemos de una persona, por ejemplo, de 80 años hacia arriba. Bueno, vamos a conocer entonces las áreas y tractos cerebrales que participan en el sistema funcional del lenguaje. Vamos a comenzar entonces haciendo memoria a nuestras primeras diapos al área de Broca, que se localiza en el lóbulo frontal izquierdo, al pie de la tercera circunvalación, y según el mapa de Brodmann, ¿no es cierto?, que fue
el cientista que mapeó el cerebro, correspondería al área 44 y 45. La función del área de Broca está relacionada con la formulación verbal, que tiene que ver con uno de los niveles del lenguaje, que es la morfosintaxis, que corresponde a la expresión y comprensión de estructuras sintácticas y que cumple un rol importante en el procesamiento de los verbos. Además, tiene una participación en la planificación y programación motora para la articulación del habla. Y esta área está relacionada también con los procesos de secuenciación. Seguimos entonces con el área de Wernicke o de Wernicke, que fue el otro cientista, ¿no es cierto?, que hizo el descubrimiento que se le dio el nombre en esta zona, ¿no es cierto?, la cual se localiza según el mapa de Brodmann, la primera en el lóbulo temporal izquierdo, en la primera circunvalación posterior, específicamente en la zona AB22 y 42, y se ha planteado que también formarían parte de esta área la circunvalación supramarginal y angular, y sus funciones están relacionadas con la comprensión auditiva y el procesamiento de la selección del léxico, es decir, del lenguaje. Del discurso oral, porque en realidad el léxico tiene relación con todo las palabras, ¿no es cierto?, que nosotros somos capaces de producir y entender. Luego vamos a ver acá la circunvalación supramarginal, que se localiza en el lóbulo parietal, según el mapa de Brodmann, está en el área 40, y su función principal es el procesamiento fonológico y el de la escritura. Tenemos la circunvalación angular, que se localiza en el lóbulo parietal izquierdo, corresponde, según el mapa de Brodmann, al área 39, juega un importante rol en la integración multimodal, es decir, tiene una integración visual, auditiva y táctil, tanto en el procesamiento también semántico, el cálculo, la lectura y la escritura. Luego tenemos acá el lóbulo temporal, que está relacionado con la memoria semántica y se encuentra ubicado en la región lateral de ambos lóbulos temporales. Tiene que ver con todo el procesamiento léxico-semántico. Recordar, bueno, lo vamos a ver después en detalle cuando veamos a fondo cada nivel que componen el lenguaje, que la parte semántica está relacionada con todo lo que es concerniente a la comprensión, ¿no es cierto?, del lenguaje, y el léxico, ¿no es cierto?, a todo el manejo de nuestro vocabulario verbal que vamos recopilando a través del tiempo, a través de nuestros aprendizajes. Acá vamos a conocer dónde está ubicado el lóbulo de la ínsula. Se ha planteado que esta estructura cumple un rol en la conversión de los fonemas e información motora para que esta pueda ser leída por el área de Broca, y también se ha relacionado con el procesamiento articulatorio complejo, como por ejemplo palabras de larga metría y dífonos, ya sea vocálicos o consonánticos. Por lo tanto, la ínsula tendría por función llevar a cabo un procesamiento intermedio entre lo que es el lenguaje y el habla. Acá nos encontramos con el fascículo longitudinal superior, que es un tracto dorsal que conecta varias regiones que están relacionadas con el lenguaje. Está compuesto por 5 componentes, 3 de los cuales están en el área superior, el cuarto en el fascículo arqueado, que conecta con el área de Wernicke y con el área de Broca. Es una conexión bidireccional que es fundamental para la repetición tanto de palabras como de enunciados. Y este fascículo es crucial para el aprendizaje del lenguaje y forma parte del circuito fonológico. Luego tenemos el fascículo uncinado, que conecta la zona temporal con el lóbulo frontal y tendría implicancia en la nominación de los nombres propios y también de la comprensión auditiva. Acá tenemos el fascículo longitudinal inferior, que une la región occipital con el lóbulo temporal, donde está representada la memoria semántica.
Tiene un rol importante en la denominación de objetos vivos y también se conoce como el sistema visual, como la vía del qué, con las preguntas. Hay un fascículo que es el fronto-occipital, que es una vía ventral que conecta el lóbulo occipital con la región orbitofrontal, y la función de esta estructura es aún poco conocida y se cree que podría participar en la lectura, en la atención y en el procesamiento visual. Es importante considerar, chicas y chicos, que todos los fascículos se encuentran distribuidos en ambos hemisferios cerebrales, pero sin embargo, el hemisferio dominante, que en la mayoría de los diestros es el izquierdo, tienen estos fascículos una mayor representación. Conoceremos acá también las áreas y tractos del sistema funcional del lenguaje, que se van a agrupar en dos grandes vías, que son la vía dorsal y la vía ventral. La vía dorsal está relacionada con la forma del lenguaje, tanto en el procesamiento fonológico como gramatical, y participa entonces en la repetición y la expresión del lenguaje. Y la vía ventral, que está relacionada con el proceso léxico-semántico y por lo tanto tendría importancia en la comprensión del lenguaje. No nos vamos a olvidar de poder también conocer ambos hemisferios, porque ahora lo que hicimos fue como un corte, ¿no es cierto?, para poder ver el interior de nuestro cerebro, pero es importante que conozcamos los roles que están distribuidos en cada hemisferio. Entonces, en el hemisferio derecho nos vamos a encargar que está relacionado con el arte, con los deseos, con la música, con los sentimientos, con nuestra imaginación y con nuestra creatividad. Y el hemisferio izquierdo está relacionado, aparte del lenguaje, obviamente, ¿no es cierto? Estamos viendo otras atribuciones que tienen: el control, el análisis, el razonamiento, la ciencia y nuestro lado estratégico. Por lo tanto, bueno, el hemisferio derecho procesa la información de manera sinóptica y no analítica o secuencial como lo hace el hemisferio izquierdo, y cumple un rol importante en las habilidades pragmáticas, que también están relacionadas con los niveles del lenguaje, es decir, el uso del lenguaje dependiendo del contexto social donde nos encontremos. Más adelante se van a dar cuenta, por ejemplo, que en el caso de los niños que pertenecen al espectro autista, estas habilidades pragmáticas están generalmente descendidas. Además, interpreta el lenguaje literal en un contexto determinado, la apreciación de la ironía, el humor y el sarcasmo, identificación de emociones, la prosodia y el procesamiento semántico. Vamos a ver también que el área prefrontal participa en el lenguaje, las áreas prefrontales, fundamentalmente en lo relacionado con las habilidades discursivas a través de la función ejecutiva, que está relacionada con la iniciación de la actividad verbal, de la planificación de lo que se va a decir y el mantenimiento del tópico, es decir, cuando nosotros somos capaces de mantener una conversación sobre un tema determinado, sobre algún objetivo que nosotros queramos lograr, y monitorear también lo que se está diciendo. La iniciativa y la motivación también estarían relacionadas con la zona frontal media. Y el cerebelo, también muy importante para nosotros, en los últimos estudios que se han realizado, ha demostrado que no solamente el cerebelo está limitado a una actividad motora, sino que también participa en la modulación de la función verbal como fluencia verbal, evocación de las palabras, la sintaxis, la lectura, escrituras y habilidades metalingüísticas. Acá, chicos, y yo les puse en el aula también un pequeño video donde se representa cómo estas áreas se
van uniendo a nivel cerebral para que sea un poco más entendible y amigable para ustedes en relación a estos conceptos que acabamos de ver. Bueno, vamos a pasar ahora a ver la otra parte de nuestra clase que está relacionada con las propiedades y características propias del lenguaje humano. Entonces vamos a subir acá. Ok. Entonces, siempre tenemos que hacer la diferenciación y tener en claro que nosotros no somos los únicos capaces, únicos seres, ¿no es cierto?, capaces de comunicarse. Los animales también tienen su forma de comunicación con otros miembros, por ejemplo, de su propia especie y también con nosotros. Acá lo podrán comprobar, por ejemplo, si alguno de ustedes tiene alguna mascota, si su gatita, por ejemplo, tiene hambre, se comunica de alguna forma con ustedes, ya sea les toca con la patita, los maulla, etc. Y se dan a entender de alguna manera. El alcance y la complejidad de los sistemas de comunicación animal son asombrosos y siempre han sido fuente de investigación y observación por algunos cientistas que se encargan del área animal. Por lo que vamos a hacer hoy día en esta clase es analizar las diferencias del lenguaje humano con todas las demás formas de utilización del lenguaje que nos convierte entonces a nuestro lenguaje como un sistema de comunicación único. Antes de comenzar a describir estas propiedades, es importante que distingamos entre dos tipos de señales, unas que son las señales comunicativas, de aquellas que pueden ser solamente señales informativas, pero que no son intencionadas. Entonces, vamos a aclarar que las señales comunicativas son aquellas que se presentan cuando nuestro mensaje tiene una intención en busca de algo, está intencionado para lograr un efecto en un otro, para que se establezca el proceso comunicativo. Y las señales informativas están hechas, están producidas sin la intención de comunicar algo en especial, sino que están relacionadas con entregarnos información justa y precisa sobre algún tema puntual. Esto quiere decir, por ejemplo, que si yo ando en la calle y necesito tomar algún tipo de locomoción, como buses, por ejemplo, yo sé que en el lugar que encuentre esta señalética van a llegar buses o micros para poder trasladarme al lugar que quiero. Bueno, y entonces vamos a comenzar con las propiedades y características del lenguaje humano y vamos a ver nuestra primera propiedad que está relacionada con el desplazamiento. Esta propiedad nos dice que nosotros hablamos o podemos hablar en diversos tiempos. Podemos hablar en tiempo futuro, en tiempo pasado o incluso en espacios que son desconocidos para nosotros. Por ejemplo, si yo les digo que la próxima semana vamos a tener nuestro primer control, le estoy hablando sobre lo que haremos a futuro, me estoy desplazando hacia el futuro. Y si yo les comento, por ejemplo, que el día sábado que recién pasó, dormí muchas horas y me permitió descansar mucho, les estoy hablando de algo que sucedió hace un par de días atrás, es decir, tiempo pasado. También les podría contar, por ejemplo, de algún lugar en el cual he viajado y transportarlos a ustedes a ese lugar, como por ejemplo si les hablo de Panamá y les comento que Panamá es una ciudad muy bonita, que está llena de grandes centros comerciales, que está llena de casinos de juegos, etc. Con mi lenguaje yo me estoy desplazando hacia el lugar que
conocí eventualmente en algún minuto y se los estoy dando a conocer a ustedes. Y por otro lado, también les podría hablar de algún lugar o algo que ni siquiera yo conozco, y les podría decir, por ejemplo, que estoy escribiendo, no sé, una novela, y dentro de esta novela yo he determinado que hay un lugar que se llama el lugar de los árboles altos, por ejemplo, por poner un nombre, que es un lugar que todavía no conozco, que lo tengo en mi imaginación, pero que se los estoy dando a conocer a ustedes, aunque esto no exista. Esto me lo permite hacer esta propiedad del desplazamiento del lenguaje. Yo acá, por ejemplo, les puse acá estas dos señales. Por ejemplo, ayer fui al cine, que estoy hablando en pasado. El viejito pascuero viene en Navidad, estoy hablando en futuro, me estoy desplazando hacia el futuro. Ok, pasamos entonces a nuestra segunda propiedad del lenguaje, que está relacionada con la arbitrariedad y que quizás pudiéramos hacer un poco de recuerdo y acordarnos de nuestra primera clase, donde vimos el diagrama de Saussure cuando él explicaba, ¿no es cierto?, el tema del significado con el significante. Y según Saussure, la arbitrariedad es la propiedad fundamental que tiene el lenguaje, y se trata entonces de lo que ya habíamos visto en la clase de la semana pasada, que no suele haber una conexión natural entre la forma lingüística y el significado de las cosas, ¿no es cierto? Que las formas del lenguaje humano demuestran que no pueden de ninguna forma adecuarse a los objetos que denotan. Y esto es que la conexión entre lo que vemos escrito con letras, con fonemas, y cómo lo asimilamos a su significado. Porque, y acá un poco hacemos entonces el diagrama que hicimos la semana pasada, si yo digo cama en mi idioma o en cualquier idioma, automáticamente, ¿no es cierto?, nosotros tenemos la capacidad de imaginar una cama, cómo es la cama, la estructura que está compuesta por un colchón, le colocamos sábanas, le colocamos cobertores, etcétera. Y además, inmediatamente también lo asociamos a lo que es una cama, ¿no es cierto?, a lo que encontraríamos en el diccionario si buscáramos la palabra cama. A esto se refiere entonces la propiedad de la arbitrariedad, que esta palabra por sí sola, si yo no la puedo asociar al significado, no tendría digamos, la conexión entre la forma de mi lenguaje oral en expresar esto con el significado. Acá, bueno, les puse de otra forma, muy parecida a la de la semana pasada, pero acá está el esquema que propuso Saussure. Nos vamos a otra propiedad del lenguaje que está relacionada con la productividad. Y esta propiedad dice que las lenguas, es decir, el uso de nuestra lengua, de nuestro idioma, se están creando frases continuamente, y el número potencial de emisiones que cualquier lengua pueda realizar es infinito, porque en definitiva nosotros manipulamos nuestro recurso lingüístico dependiendo de las necesidades en las cuales nos veamos enfrentados. Entonces, por ejemplo, yo acá les puse algunos ejemplos donde, por ejemplo, aquellas personas que están privadas de libertad, en las cárceles tienen un lenguaje propio que generalmente se conoce como el COA, y esto es una forma también de productividad, de crear nuevas formas de comunicación, y este lenguaje es propio, digamos, de aquellas personas que están privadas de libertad, lo entienden y ellos pueden ir generando infinitas producciones, ¿no es cierto?, en relación al vocabulario que ellos están inventando en ese momento. Otra forma también de productividad es que yo podría expresarme de muchas formas a través de gestos o de señas para poder representar una función, una actividad, una acción, a través de la cual también ustedes me entenderían. Y yo podría, por ejemplo,
hacer el gesto de bailar, moviendo una mano, moviendo el cuerpo, moviendo un pie. Es decir, yo podría manipular mi recurso para que ustedes me pudiesen llegar a entender, y con eso yo podría producir un montón de señas nuevas, por ejemplo, a las que ya existen. Y algo muy común para nosotros y sobre todo para ustedes actualmente es el uso del WhatsApp, donde vamos mezclando, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos por WhatsApp con alguien, escribimos palabras, escribimos imágenes, expresiones faciales, etcétera. Por lo tanto, y a medida que pasa el tiempo se van produciendo mayor cantidad de emoticones que se van inventando para lograr una comunicación que para ustedes es mucho más manejable, incluso que para nosotros que manejamos menos estos signos, ¿no es cierto?, que se van realizando día a día y se van creando día a día. Otra propiedad que corresponde a nuestro lenguaje es el de la transmisión cultural, donde todos los humanos adquirimos una lengua en una cultura con otros hablantes de una forma que no siempre tiene que ver con nuestros genes familiares. Esto quiere decir que yo desde muy pequeño, para poder aprender mi lengua, ¿no es cierto?, y establecer un contacto, voy escuchando, imitando, pero para que esto se desarrolle tengo que estar expuesta a un contorno social, ¿no es cierto?, cultural, de donde yo empiezo a escuchar sonidos, palabras, incluso gestos, y que voy aprendiendo de ellos. Por lo tanto, por ejemplo, si este bebé nació en Estados Unidos, pero sus padres son chilenos, este bebé va a aprender el idioma inglés porque a nivel cultural y social es con el cual se va a relacionar y no teniendo relación con sus genes familiares, ¿no es cierto?, que son chilenos. Otra propiedad del lenguaje es que nuestro lenguaje tiene un carácter discreto, en el sentido de que los sonidos son unidades fonológicas que implican diferencias en el significado. Por lo tanto, cada sonido en una lengua, dependiendo del idioma, es significativamente distinto. La A, para nosotros que hablamos español, tiene un sonido y un significado como A, la B es la V como sonido, la E, la R, etc. Y si yo lo transporto, por ejemplo, lo cambio al idioma inglés, esta A en el idioma inglés va a decirse o va a sonar como A, la B como B, la C como C, etc. Pero para el idioma inglés el sonido va a ser siempre el mismo, A, B, C, D. Y para mi idioma español va a ser A, B, C, D. Por lo tanto, cada uno de estos fonemas, ¿no es cierto?, tiene asignado un sonido que es característico. Cuando yo escribo una palabra o la digo, como por ejemplo la palabra pala, y escribo otra donde cambio solamente el primer fonema, y por ejemplo lo cambio por la B y digo bala, automáticamente estoy cambiando el significado de la palabra. Pala no es lo mismo que una bala. Por lo tanto, ese carácter discreto al que se refiere esta propiedad del lenguaje es que tiene que ver con los sonidos que cada uno de nuestros fonemas tiene asignado, que se podrían asimilar a la P o la B, pero que siempre van a ser un elemento distintivo por cada uno de los fonemas, siempre asociándolos a su sonido característico y distintivo. Por otro lado, también tenemos el principio de la dualidad o de la articulación, porque como ya lo hemos visto, el lenguaje está organizado en unidades que tienen significante y significado.
Y esta dualidad es lo que lleva al lenguaje a ser un sistema económico, porque en general nosotros, ¿no es cierto?, tenemos 28 fonemas, 28 sonidos, que dependiendo cómo nosotros los juntemos, si ponemos letras en distinta posición, vamos a obtener diversidad de combinaciones a través de las cuales vamos a producir y vamos a tener diferentes significados. Es como que yo puedo mezclar, por ejemplo, puedo decir la A, la C y la A, y voy a decir acá, tengo una palabra, acá voy a mezclar, por ejemplo, la A, la L y la A, y tengo una palabra nueva que es sala. Entonces, el hecho de que yo pueda utilizar este conjunto limitado de fonemas, no quiere decir que me limite en relación a la producción de mi lenguaje oral. Todo lo contrario, yo puedo realizar una diversidad de combinaciones que van a tener diversidad también de significados. Otras propiedades del lenguaje humano es el uso de la vía vocal auditiva, que la comunicación humana se genera en los órganos vocales o fonatorios, ¿no es cierto?, y se percibe a través del oído. Se produce también una propiedad de reciprocidad o intercambiabilidad, porque cuando estamos conversando con un otro, somos oyentes, pero también al actuar y establecer el proceso comunicativo, somos hablantes. Por otro lado, tenemos la especialización, que corresponde a las señales lingüísticas, que sabemos que nos sirven para nada más que entregarnos una información y que no nos pueden servir para realizar ninguna otra cosa, como por ejemplo comer ni respirar. Solamente están especificadas para entregar una información determinada. Otra propiedad es que nuestro lenguaje tiene una transmisión irradiada, y esto tiene que ver con el uso de la vía también vocal auditiva, y dice que las señales lingüísticas no pueden dirigirse, cualquiera que esté escuchando las puede recibir, como lo que conversábamos, ¿no es cierto?, el día de hoy, que si estábamos en la sala de clases o estábamos conectados virtualmente, y uno de ustedes me hace una consulta, se establece un acto comunicativo entre el alumno que me hace la consulta y yo que respondo, pero esta transmisión, esta producción del lenguaje que estamos haciendo de sonidos, de preguntas y respuestas, está siendo irradiada a toda la clase, porque toda la clase lo está escuchando. Por lo tanto, a eso se refiere. Y por último, tenemos también que tenemos una propiedad que se llama la evanescencia, que dice que las señales lingüísticas son producidas, pero desaparecen con mucha rapidez. Y este quizás es uno de los grandes problemas que tenemos con el lenguaje oral. Y precisamente es por esto que el hombre inventó el sistema de la escritura. Porque así como dice el dicho, las palabras se las lleva el viento. Yo emito una palabra, y el segundo emití otra, y la que dije anteriormente ya se desvaneció en el tiempo. Bueno, hoy día también tenemos la posibilidad, como lo que estamos haciendo, de grabar, ¿no es cierto?, lo que estamos conversando, y que podría entonces mantenerse como el proceso de la escritura. Es importante señalar algunos aspectos que nos diferencian de la comunicación humana del animal. Si bien es cierto, ambos sistemas de comunicación poseen un mismo fin, que es la transmisión del mensaje, tienen como finalidad que afecte el comportamiento del otro. En eso, digamos, cumplimos una función similar. Pero nosotros usamos una serie de códigos para comunicarnos que son mucho más complejos, tomando todas las leyes y las propiedades que acabamos de ver, ¿no es cierto? Podemos hacer, por ejemplo, alusión al pasado, al presente y al futuro. En cambio, los animales no lo pueden hacer. Los sistemas de comunicación animal son derivados de estímulos externos y no son aprendidos, sino que son innatos y a la vez son instintivos.
Y esta comunicación consiste básicamente en la emisión de señales químicas y físicas de un animal a otro. Puede tratarse de señales comunes que sean para la misma especie o un mismo sexo, pero también el grupo social o familiar. Bueno, nuestro lenguaje ya sabemos que es un componente cerebral que no tiene relación entonces con señales químicas o físicas que podamos recibir del ambiente externo. Y acá, chicos, les puse también en el aula un video muy representativo donde se explica de manera muy entretenida y simpática también las diferencias que tenemos con la comunicación oral. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos el próximo lunes y no olvidando estudiar y recordar que tienen su primer contacto.